Amigos, yo no gano nada. No busco nada. Yo no busco lucimiento personal. Yo soy lo que soy y con lo que soy estoy contento. Y si estoy aquí y en otros medios, especialmente en Periodismo en Llamas, es porque quiero que este conocimiento que no es de anteayer, que es de muchísimos años, trasladarles, ponerse al servicio de ustedes para que aprendan cada uno a razonar y a sacar sus propias conclusiones. Entonces, repito, la gente dice, es que yo estoy con el doctor Tandazo porque lo ataca a Noboa. Pero si no lo ataco a Noboa y lo digo que se jaló la Revolución Ciudadana en la Asamblea, entonces no, es que él está con Noboa. Y comienza el maniqueísmo. Yo no estoy con Noboa, pero tampoco estoy con Correa, ni estoy con una cantidad de zánganos que hay en el Ecuador. No estoy, yo estoy para ayudarles a que aprendan a razonar. Y para eso, despójense de esa calidad de que se pone la camiseta, porque hay algunos desesperaditos porque quieren que llegue el gobierno tal para ver si les dan chamba. Están con unas hambres atrasadas de Padre y Señor nuestro. Leamos lo que dice el artículo 278 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia. Las infracciones electorales graves serán sancionadas con multas de tal, destitución y o suspensión de derecho de participación de 6 meses hasta 2 años. Se aplicará a quienes incurran en las siguientes conductas. Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan al voto a favor de una determinada preferencia electoral o promuevan aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato. Entonces, está clarísimo. Entonces, este artículo del Código de la Democracia como que va también en contravía de la sentencia de la Corte Constitucional. Porque no habla en ningún momento, porque no se enteraron los que dictaron esta reforma en el Código de la Democracia del 2020, que había una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional del año 2010. Y que mientras eso existía había que resolver ese problema, porque es un problema, era una piedra en el camino que había que quitarla. Esto es un galimatías. Es un galimatías. Voy a dar mi criterio, no jurídico todavía. Mi criterio general. Mi criterio general. En una campaña electoral, el que esté en el cargo tiene mayores posibilidades de incidir en la votación, porque inaugura obras, porque tiene medios de comunicación a su disposición, porque tiene recursos públicos y etc. cosas. Pero esto tenía que quedar claro en la normativa. Pero como estamos en el Ecuador, verá que este tema lo hemos analizado con usted, Jairo, no ahora. Lo hemos analizado meses atrás. Pero dejan que las cosas caminen como cuando hay un paciente y ya entra en la fase terminal, para decir, bueno, pero verán este problema que tenemos. ¿Y por qué no hicieron antes esto? ¿Por qué no hicieron antes esto? Si tenían alguna duda, a ver, aquí voy a hacer una introducción antes de comenzar a ver este desmadre, porque es un desmadre. ¿Tenían alguna duda? Primero hay que tener claro una cosa, porque se pegan unas desbarradas que de Padre y Señor nuestro en los medios de comunicación, y también los políticos. Las normas jurídicas no tienen igual jerarquía. Esto de entradas, y para que lo vean. Una ley puede decir lo que les dé la gana. Si va en contra de un texto constitucional, no tiene eficacia jurídica. Entonces, no es un tema, pero ya está en la ley, sí, pero ¿y qué dice la Constitución? Y no solo que dice la Constitución, que dice las sentencias de la Corte Constitucional, que aunque yo no estoy de acuerdo con muchas de las sentencias, no estoy de acuerdo, al menos con esta Corte Constitucional y la que venimos soportando un buen tiempo, y otras más, pero son sentencias. ¿Y ahora qué hacemos con las sentencias? Nos limpiamos. O sea, nos tapamos como el avestruz, metemos la cabeza en el hueco y ya no vemos nada. Entonces, veamos cómo se genera este problema. Y ahí les voy a pedir que les he preparado algo para que ustedes le hagan seguimiento. Y al final se den cuenta que esto es el Ecuador. No somos más que esto. Unos muchachos jugando a los unos a ser los buenos, los otros a que son más buenos que los buenos. Nadie es malo, que todos son pésimos. Porque nadie toma las decisiones a tiempo y dejan que las cosas estén. Todo el mundo culpándole al Consejo Electoral, al uno al otro. Si tenían una duda de todo tipo, Corte Constitucional, ¿por qué no pidieron una consulta a la Corte?
para que ratifique lo actuado en sentencias interpretativas anteriores o no? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Porque son pésimos, son malos, no conocen, son gente que no tiene formación. ¿Por qué no lo hicieron a tiempo y dejan estar? Y después cada quien interpreta a su antojo lo que se le ocurre y toma decisiones. Y la mayoría de las decisiones son arbitrarias. De lado y lado, de todos los lados. Porque aquí este país es una competencia por hacer, no quiero decir las palabras que ustedes me van a entender, por hacer pavadas, pero la palabra es otra, es más grave. Es competencia, ¿quién molesta, con quién jode más al Ecuador? Entonces ahora sí vamos en orden para que la gente vaya viendo el tema y que no vengan a hacerse los pendejos, porque no, es que esto nos rige porque no sé qué. Decía un constitucionalista en uno de los medios tradicionales, es que esa sentencia de la Corte solamente tiene que ver con los tiempos. Entonces el que oye eso dice que sabio el hombre. ¿Cómo que tiene que ver con los tiempos? Vamos a ver, no adelanto nada, vamos viendo una por una. Amigos, yo no gano nada. No busco nada. Yo no busco lucimiento personal. Yo soy lo que soy y con lo que soy estoy contento. Y si estoy aquí y en otros medios, especialmente en Periodismo en Llamas, es porque quiero que este conocimiento que no es de anteayer, que es de muchísimos años, trasladarles, ponerse al servicio de ustedes para que aprendan cada uno a razonar y a sacar sus propias conclusiones. Entonces, para eso estamos aquí, para ayudarles, no para bloquearles. ¿Y saben qué? Antes de comenzar el análisis, el gran problema que tenemos que la gente es lo que se llama maniqueísmo. Son como los juegos, los skates del ajedrez. Son blancos o negros. Entonces, rapidito, la gente dice, es que yo estoy con el doctor Tandazo porque lo ataca a Novoa. Pero si no lo ataco a Novoa y lo digo que se jaló la Revolución Ciudadana en la Asamblea, entonces no, es que él está con Novoa. Y comienza el maniqueísmo. Yo no estoy con Novoa, pero tampoco estoy con Correa. Ni estoy con una cantidad de zánganos que hay en el Ecuador. No estoy. Yo estoy para ayudarles a que aprendan a razonar. Y para eso, despójense de esa calidad de que se pone la camiseta, porque hay algunos desesperaditos porque quieren que llegue el gobierno tal para ver si les dan chamba. Están con unas hambres atrasadas de Padre y Señor nuestro. Entonces, con base en esto, estamos jodidos. Entonces, dele, mi amigo. A ver, la Constitución de la República en el artículo 436 dice que la Corte Constitucional es la máxima instancia de interpretación de la Constitución. O sea, esta es la norma. La Corte es la máxima instancia de interpretación. No lo que diga el constitucionalista fulano, mengano, perencejo, el que sale a lucirse en el contacto directo entre el Amazonas, aquí, allá, o en la Asamblea Nacional. La Corte es la máxima instancia de interpretación, aunque se jale. Es la máxima, y no hay forma de tirarlos al canasto porque la Constitución es tan mal hecha por la Revolución Ciudadana que no existe un mecanismo para poder en algún momento llevarlos a juicio político y decir ustedes no están actuando bien y mejor hagan un paso al costado. No existe forma. De eso ya hemos hablado. Entonces, la Corte es la máxima instancia de interpretación de la Constitución. Siguiente. La sentencia interpretativa que la voy a comentar del 9 de septiembre del 2010. Esta sentencia interpretativa se aprobó con 9 votos de la Corte Cervecera, de la Corte de Correa, Patricio Pazmiño Freire, y ahí están todos ellos. 9 de septiembre del 2010. Entonces, aprobada por ellos, es aprobada por ellos, por la Revolución Ciudadana, no se olvidarán. Y es 9 de septiembre del 2010, sigamos. ¿Qué dice? En el numeral 2 de la sentencia interpretativa dice, para el caso de los artículos 130 y 148, 130 es juicio político, 148 muerte cruzada. Las elecciones tanto legislativas como presidenciales convocadas por el Consejo Nacional Electoral se entenderá que son para completar el resto de los respectivos periodos, sin que pueda entenderse que se trata de un nuevo periodo regular imputable para el caso de reelección. Entonces, no se puede entender como un nuevo periodo. Lo que estamos viviendo en este momento no es un periodo imputable a un caso de reelección. Esto es para completar el periodo que vino desde el 2021, que se interrumpió con el tema de la muerte cruzada. Punto. Siguiente. ¿Qué más dice la sentencia interpretativa?
En los casos de disolución de la Asamblea Nacional, que es lo que pasó con la muerte cruzada, el desempeño de la función como autoridades de elección popular lo ejercerán únicamente para completar el resto de los respectivos periodos. Por lo tanto, no se trata de un nuevo periodo computable para el caso de una eventual reelección. Entonces, no podemos utilizar este periodo para decir, este es un periodo donde se van a lanzar candidatos a una reelección, porque no hay tal reelección. Pero es mucho más claro la siguiente diapositiva. Esa es más clara que las dos anteriores, que esta y la anterior. Siguiente. La segunda regla de la interpretación dice lo siguiente. En aplicación de la destitución del presidente, que es un caso, y de la disolución de la mencionada asamblea, es posible una elección tanto de asambleístas que fueren cesados en el desempeño de su función mediante de un decreto de disolución de la Asamblea Nacional por parte de del presidente de la República, así también del presidente de la República que hubiera sido destituido por parte de la Asamblea Nacional. Es el caso de la muerte cruzada. Dice, siempre dentro del marco constitucional contenido en el artículo 114 de la Constitución, que no implica una reelección. Entonces, no estamos en este momento, lo que estamos viviendo en este proceso eleccionario, tanto en la candidatura de asambleístas cuanto en la candidatura de presidente de la República, no es un caso de reelección. Es lo que dice la Corte Constitucional. Es lo que dice la Corte Constitucional. ¿Y la Corte Constitucional de quién? De Correa. Siguiente. ¿Qué dice el artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral? Que es el que tanto lo sacan. Dice, los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencias sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Entonces, ¿se trata un caso de reelección? La Corte Constitucional dice que no es un caso de reelección. Entonces, esto dicho por el artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, no tiene validez jurídica. Por mucho que esté, decía un constitucionalista en contacto directo. Pero nótese que este artículo fue escrito en el año 2020. Puede haber sido escrito ayer, pero no puede irse contra la interpretación hecha por la Corte Constitucional, porque este periodo no es de reelección. Entonces, esto no es de reelección. Y al no ser de reelección, entonces todo se queda en el aire. Siguiente. Pero espérame un ratito, regresen un ratito. Mire, aquí vamos a tomar en cuenta una cosa que la voy a utilizar después. Dice, deberán hacer uso de licencias sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Desde el inicio de la campaña electoral comenzó el 5 de enero. Y no dice que será por pedacitos, por etapas, como el presidente Noboa quiere encargar la presidencia del 9 al 12 de enero. No, pues, tenías que encargar, si estás aceptando esto, entonces tenías que encargar la presidencia desde el 5 de enero hasta el 9 de febrero. Y para de contar, porque es desde el inicio de la campaña electoral. Siguiente. Aquí vamos a ver lo que dice, y para que veamos cómo los asambleístas a veces caminan sin leer las sentencias de la Corte Constitucional. Porque debían haber visto lo que dijo la Corte. Y si no les gustaba, ¿qué tenían que hacer? Pedirle a la Corte Constitucional que haga un nuevo pronunciamiento. Y lo que hacen es dictar reformas a la Ley Orgánica Electoral. Y la Ley Orgánica Electoral entra en un momento donde no se sabe si esto se aplica o no se aplica. Pero en todo caso, leamos lo que dice el artículo 278 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia. Las infracciones electorales graves serán sancionadas con multas de tal, destitución y o suspensión de derecho de participación de 6 meses hasta 2 años. Se aplicará a quienes incurran en las siguientes conductas. Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan al voto a favor de una determinada preferencia electoral o promuevan aportes económicos a una organización política o a una candidata o candidato. Entonces, está clarísimo. Entonces, este artículo del Código de la Democracia como que va también en contravía de la sentencia de la Corte Constitucional. Porque no habla en ningún momento, porque no se enteraron los que dictaron esta reforma en el Código de la Democracia del 2020, que había una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional del año 2010. Y que mientras eso existía había que resolver ese problema, porque es un problema, era una piedra en el camino que había que quitarla. Siguiente.
había que hacer una excepción diciendo que en el caso de reelección también funciona esto. El 279 dice que las infracciones electorales muy graves serán sancionadas igualmente, dice, con destitución, suspensión de derecho de participación desde 2 hasta 4 años, y que se aplicará a quienes incurran en las siguientes conductas: cuando usen o autoricen el uso de bienes o recursos públicos con fines electorales, y los candidatos que no asistan a los debates obligatorios convocados y organizados por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, aquí esto es un tema, pero nunca hacen una referencia al tema de las candidaturas que nacen fruto de una muerte cruzada, para ver si esto calza allí o no calza allí. Porque entonces queda en el aire la sentencia de la Corte Constitucional, que es lo que en definitiva todo el mundo se ha limpiado con esa sentencia. Pero lo que dice esta ley, esta reforma, dice abajo, y esto nos mueve el piso, dice: en todos los casos en los que se impongan las sanciones de suspensión de derecho de participación y de destitución, el Tribunal Contencioso Electoral notificará a la Autoridad de Relaciones Laborales. O sea, ¿a quién le van a comunicar la autoridad? Al Ministerio del Trabajo. ¿Al Ministerio del Trabajo qué? ¿Que le han aplicado una sanción? ¿A quién? No es, a ver, que le apliquen. Esto da a entender que es contra servidores públicos de menor nivel, que pertenezca por sí al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero no es para servidores públicos, por ejemplo, asambleístas, gente de otro nivel. Porque digamos que un asambleísta, que también es un servidor público, autorice el uso de bienes o recursos públicos con fines electorales, entonces esto van a notificar a la Autoridad de Relaciones Laborales, para que vean lo mal hechas que son las leyes, porque no le cachan. O sea, es el Ecuador, pues. Entonces después, cuando revientan los problemas, no se sabe qué mismo es lo que se debe aplicar en concreto. La sentencia interpretativa de la Corte Constitucional está allí y está escrita. Se limpiaron con la sentencia interpretativa. Se limpiaron. Pero con un problema que tenemos en el Ecuador, un problema que nace de quienes elaboraron la Constitución, la Constitución de Montecristi. La Corte Constitucional no puede actuar de oficio, sino solamente si alguien le pide que intervenga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Corte Constitucional es un organismo que puede estar viendo que si no observa una norma constitucional o que si no observa una sentencia o un dictamen de la Corte Constitucional y no hace nada. Porque así lo redactaron los sabios de Montecristi. Entonces, ¿en qué quedó la sentencia del 2010? En nada. Y lo que hicieron es prevalecer el artículo 93 del Código de la Democracia. Entonces, eso es un mal precedente en términos de la jerarquía de las normas. Pero, como lo dije al comienzo del análisis, ¿qué debió haber sido necesario hacer? Aquí quiero pedirle un favor, que me pase el video de Rafael Correa Delgado de la sabatina del 2009. Esto no tiene por qué sorprendernos. Revisen todos los países donde existe reelección: Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina. El presidente participa como presidente y como candidato por una muy sencilla razón. Un alcalde puede pedir licencia, tal vez lo reemplaza puede ser que haga una muy mala administración, pero está corriendo un riesgo el cantón. Pero imagínense a nivel presidencial, si el presidente es candidato, venga pues cualquiera a ocupar nuestro puesto. ¿Y qué puede pasar a nivel de país? Estamos hablando de políticas nacionales. Por eso en ningún lugar del mundo, hasta donde sé, el presidente pide licencia. Lula no pidió licencia, Bush no pidió licencia, Uribe no pidió licencia. Ahí está la trampa para tener ventaja en las elecciones. Créanme que para mí sería mejor no tener todas las responsabilidades de presidente y poder estar todo el día haciendo campaña. Y les aseguro que les ganaría con mucho más el 26 de abril, ¿verdad? Entonces, esto no necesariamente es una ventaja. Por el contrario, durante estos 45 días en forma soterrada, somos blancos de una serie de críticas, parte de la campaña electoral disfrazada de información, libre expresión, etcétera. Incluso con licencia nos libraríamos de todo aquello, pero sería una irresponsabilidad. Más aún, el vicepresidente también es candidato. Sale el vicepresidente en manos de quién queda el gobierno. Del presidente del Congreso, de la Asamblea Legislativa. Resulta que también está de candidato. ¿De qué es lo que quiere la oposición? Que el gobierno vaya a manos de un tipo como Galo Lara y que nos saque el país en estos 45 días. O de un genio como Leonardo Viteri que nos quiebre por el país en 45 días, ¿verdad?
Entonces son absurdos que se dicen una y otra vez en el país, pero no resisten el menor análisis, ¿no? A ver, mi querido Jairo, no es el mismo razonamiento de Noboa. ¿Cómo puedo poner en riesgo al Ecuador encargándole la presidencia a Verónica Abad? Es la misma vaina. La misma vaina. Y viene la pregunta. 2009, las elecciones, no encargó la presidencia de Correa. 2013, tampoco encargó la presidencia. Tampoco encargó la presidencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y no se envuelvan pues, así. O sea, los adalides de la democracia. Pero si su líder hizo lo que le dio la regalada gana. Pues. Entonces, ese es el gran problema que tenemos en el Ecuador. Por eso es que somos lo que somos, chiquitos. Chiquitos en el concierto internacional. Por eso es que cuando fue la cumbre iberoamericana, de presidentes no vino nadie. Porque ven que somos eso, o sea, jugamos al gato a la cucaramaca, la puñalada trapera, el palo en las ruedas, o sea, la zapada. Y este es el gran tema. Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.